El bautismo es como una siembra. Sembramos y esperamos que en algún momento los frutos sembrados den la cosecha requerida, la cosecha esperada. Si tú eres bautizado, si eres bautizada, ¿cuáles son los frutos que el Señor espera de ti? El Señor espera muchos frutos. Así como todo agricultor espera una cosecha, el Señor también espera frutos espirituales de tu vida, frutos de salvación. Lo que sucede en el bautismo es que el Señor nos regala la posibilidad, nos abre la puerta para nosotros llegar al cielo. El bautismo es una alianza y en esa alianza intervienen dos actores: el que se compromete a ser hijo y Dios que promete ser padre. En el bautismo literalmente decimos: yo te tengo a ti como mi Dios y tu Dios, y Dios es mi Padre. Yo soy el Hijo y Dios es el Padre. En el bautismo hacemos eso, somos hijos adoptivos de Dios y esa adopción promete un crecimiento. Dios espera un crecimiento en la fe. Así, cuando se bautiza un niño pequeño, sucede exactamente igual. Hay unos actores que es Dios quien da la salvación por medio del bautismo. Están los padres que se comprometen a seguir haciendo crecer esa semillita que se sembró en el corazón de esa persona, podríamos decir de esa persona pequeña. Se sembró ahí en el corazón la semilla de la fe. Pues esa semilla debe crecer, así, echar frutos y seguir creciendo. Pero para poder seguir creciendo, necesita que los padres que hicieron un compromiso se encarguen entonces de hacer crecer esa plantita que se sembró en el corazón de la vida de una persona. Si nos imaginamos ese rito importante del bautismo, es cuando se le da la luz, se le entrega la luz y el sacerdote le dice: reciban la luz, es para que caminen iluminados por Cristo. Y ahí están los padres, los padrinos, que encienden la luz al niño. Eso significa que esa luz es Cristo en el corazón de esa persona, es un símbolo visual para decirnos que Cristo está en el corazón de esa persona. Y los padres y los padrinos deben cuidar, porque luego hay muchos vientos, hay brisa. Así mismo como esa hoja que ven ahí detrás se mueve porque la brisa la mueve, luego hay muchas brisas que quieren apagar el fuego, esa llama de la fe en el corazón de esa persona. Pero deben estar los padres atentos para que esa fe no sea apagada por los vientos, por las brisas, por los malos testimonios. El papá está ahí para cubrir. Si ve que esa velita, esa luz se quiere apagar, cubrir y hacerla crecer en el corazón de la persona que ha recibido el bautismo. Lamentablemente muchas veces los papás dicen: sí, me comprometo a hacer crecer este bautismo, pero luego, en vez de cubrir la velita para que siga ardiendo esa fe, la llama de la fe en ese niño que ya cumple 2 años, que cumplió 3 años, que ya tiene 5 años, 6 años, 10 años, o todavía un adolescente que tiene 15 o 13 años, el papá debe hacer crecer con el buen ejemplo de vida, con su participación semana tras semana en la Eucaristía, en el rezo, en las oraciones en familia, en la casa, en el amor que se tienen los padres. Están haciendo crecer este bautismo, están haciendo crecer esa llama, ese fuego del Espíritu Santo que se infringió en el día en el que fue crismado, en el que fue bautizado. Pero a veces los padres empiezan a decir malas palabras, empiezan a maldecir, y el niño, escuchándolo, ese fuego de la fe se va apagando. Hay padres que maltratan a sus esposas, que le pegan, hay violencia en el hogar, y los niños presencian la violencia, ven que los papás se vuelven violentos, que no quieren participar en la lectura, en la Eucaristía, en la palabra de Dios. Entonces, si sucede de esa forma, ese compromiso que hicieron los padres en el día del bautismo es un compromiso que no se está cumpliendo.
Y Dios siempre es fiel a su promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él será el Dios, el Padre. Y el Padre es el que cuida, el que provee. El Padre es el que ayuda, el que hace crecer a una familia, el que hace crecer a los hijos. Y Dios se mantiene fiel a esa promesa del bautismo. El bautismo es individual. Si nos imaginamos una persona que ya se bautiza con uso de su razón, el bautismo no tiene que ver que sea pequeñito, que sea grande, porque aquí lo que se da es la gracia de Dios que hace hijo a ese ser humano por adopción, por la gracia del bautismo. Por tanto, no importa que sea un bebé, no importa que sea una persona adulta, lo que importa es que es un hijo o una hija de Dios. Y los frutos de ese bautismo entonces deben ser una persona dedicada al servicio, una persona con plena conciencia de que es un hijo de Dios, de que es un servidor de Dios, de que debe dar testimonio, de que debe alabar. Hay una oración en el rito del bautismo que dice: así como el Señor Jesús hizo hablar a los mudos, y se le hace el signo de la cruz, hablar a los mudos, hizo oír a los sordos, que el Señor permita a esa persona que se está bautizando que pueda escuchar la palabra de Dios y la pueda predicar a su tiempo, pueda llevarla a otros hermanos. Por tanto, si tú eres un bautizado, a ti se te abrió la boca para que alabe al Señor, para que proclame que Jesús está vivo, para que proclame que ya tú eres un hijo de Dios, que las compuertas del cielo se han abierto para ti en el bautismo. Ese bautismo sigue un proceso, y ese proceso es ascendente. La vida cristiana es un proceso, es una espiral ascendente que termina cuando lleguemos a estar cara a cara con Dios. Ahí entenderemos todo claramente, se nos abrirán los ojos, como dice el Evangelio en la resurrección. Como es un proceso ascendente, luego cuando la persona tiene uso de razón, dice la doctrina de la iglesia, entonces ese bautismo debe ser confirmado, donde recibe plenamente por la imposición de la mano del obispo, ese jovencito, esa jovencita o esa persona adulta, recibe por la imposición de las manos la gracia plena del Espíritu Santo. Entonces a este sacramento se le llama la confirmación. Se está reconfirmando que usted fue bautizado. Entonces viene el obispo y crisma a la persona, lo crisma con este aceite perfumado y consagrado que lo ha bendecido así el obispo el día del Jueves Santo en la misa por la mañana, en la llamada misa crismal. Y esta persona ya después de ser confirmada, ya dice públicamente a la iglesia: yo soy un cristiano adulto, yo soy un cristiano adulto. Ahora yo vivo la fe con una conciencia diferente. Ahora tengo conciencia plena porque he estudiado la catequesis, he vivido la fe con los hermanos. Mi participación en la iglesia no se pone en entredicho, en juego, sino que tengo ya una conciencia plena de lo que soy, un cristiano. Eso se logra entonces cuando el ser humano ya da el paso de la confirmación. Para esto, repito, se necesita tener uso de razón, un consentimiento. Ya yo me decido ser un cristiano adulto, no soy un neófito. La palabra neófito los neófitos son los iniciados en la fe. Entonces aquí hay un proceso de catequesis y se bautizan un iniciado. Pero el confirmado ya es un adulto. ¿Y cómo se comporta un adulto? Ya calcula bien, usa bien su razón, sabe explicar su fe. El apóstol Pedro dice que hay que dar fe, que hay que dar razón de lo que uno cree. Ya un confirmado da razón de su fe, puede explicar la fe, porque ya ha recibido la gracia del Espíritu Santo. Esos frutos del bautismo empiezan a darse ya en la confirmación. Y luego hay dos sacramentos que son para poner a servir, para el servicio, y es la forma de vivir concretamente el bautismo. Después que uno se confirma, recibe la comunión, se confiesa. Si está enfermo puede recibir el sacramento de la unción, pero en el orden sacerdotal o en el matrimonio,
uno vive de manera específica la consagración, consagra su bautismo. Por eso en todos estos sacramentos siempre va a estar el elemento del color blanco, la vestidura blanca, que significa la pureza que recibe la persona en el sacramento del bautismo. Esa pureza, luego el día de la confirmación, cuando se le pide que se derrame el Espíritu Santo en esa persona, ya recibe esta confirmación. Cuando una persona se casa por la iglesia, recibe entonces la gracia sacramental para servir, o en el caso mío que me consagré un sacerdote, vivo como sacerdote este estilo de vida, como sacerdote, la gracia propia del bautismo. A todos los bautizados, a todos los confirmados, a todos los cristianos, te deseo la bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te regale la gracia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como brisa suave, recibe el Espíritu Santo.